Este ayuno con un sello, y con fuego y determinación. Es muy fácil cuando en el primer par de días perder el sello y el fuego y la determinación muy rápido. Cuando empiezan a tener dolores de cabeza y a sentirse débiles y como nos hemos estado sintiendo y como que ya no quieres, hombre, quisiera tener un cupcake. Pero bueno, quisiera que mi esposa horneara un poquito ese pan casero que ella hace. Pero verán, todo se trata de aprender a humillarse, a humillar nuestro apetito, humillar nuestra alma. ¿No es poderoso eso? Humillar el alma. Y eso no nada más funciona cuando estás ayunando. Esto es lo que necesitamos hacer todos los días de nuestra vida. Humillarnos a nosotros mismos. Es el alma la que peca, es la que se extravía y la que guía la vela de tu mente y de tu cuerpo cuando deseas cosas que Dios no quería que tuviéramos, conocimiento que no quería que tuviéramos. De cualquier forma, mientras continuamos en este asunto, vamos a ir aprendiendo un poco más acerca de todo eso. Tengo mucho que quiero compartir en este tema y me siento como que no he llegado ahí todavía. Así que mientras meditaba anoche, pensé que necesitaba meterme un poquito más a la palabra y ponerlo ahí afuera y para que la gente allá afuera pueda agarrarse con más fuerza a eso, empezando sobre todo en estos primeros días en donde es tan fácil rendirse o hacer trampa o hacer algo que Dios no quiere que hagas y romper todo el ciclo, todo el propósito y toda la razón. Así que quiero animarles que aguanten. Esa es la razón por la que he venido esta noche para enseñarles esta noche. Lo haremos el próximo miércoles también, quizá, no lo sé. Solo sé que tengo mucho que decir en el asunto. Hoy quiero que vayan conmigo a Isaías 58. Es un capítulo que muchos de ustedes probablemente les es muy familiar en cuanto al ayuno. Ayunar es poderoso. Es como escribí, tal vez en el impacto de hoy o en el de ayer, la razón para ayunar contiene o produce tanto poder cuando se hace de la manera correcta. Y la razón es por la autonegación. La autonegación bajo el gobierno y el aliento y la ordenanza de Dios. No estoy hablando de que puedan hacer un autosacrificio. Pueden hacerlo, pero perder todo el punto. Y Dios va a voltear la nariz, como hemos leído tantas veces a través de la historia del pueblo de Dios, cuando trajeron sacrificios al Señor. Y Dios les dijo, yo no quiero sus sacrificios, quiero su obediencia. Porque su obediencia es mejor que el sacrificio. Si su sacrificio no está construido en la ordenanza y la ley de Dios, bajo la voluntad de Dios, entonces no hay nada, no hay razón para el sacrificio. Solo es un acto de autojusticia o hecho que hacemos en nuestra carne para ganar puntos con Dios o lo que sea. Todos lo hemos hecho, todos hemos vivido en la carne de alguna manera a través de nuestras vidas, pero lo dejamos cuando crecemos. Pero entonces está el sacrificio de obediencia al Señor. No hay nada tan poderoso. Cuando Dios mandó un sacrificio y les dio el sacrificio, envió el poder del fuego y lo consumió. Vino y se unió él mismo a ese sacrificio. Y es por eso que cuando tú estás haciendo un ayuno en el propósito de Dios, bajo la voluntad de Dios, ya sea un ayuno o cualquier otra cosa, donde estás sometiendo tu alma, humillando tu alma delante de Dios, humillando ese aliento nefesh, ese apetito, ese deseo, ese placer, ese deseo. Cuando ha sido humillado delante de Dios, Dios se une Él mismo a eso. Acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Dense de tal manera
y a su presencia y a su poder y su gloria van a venir, se van a unir como uno en ese sacrificio. Así que ayunar es increíblemente poderoso cuando se hace en la voluntad de Dios y cuando se hace de acuerdo al propósito de Dios. Hay un ayuno que sí agrada al Señor, hay un ayuno que no agrada al Señor. Pueden tener una iglesia de 100 personas y esas 100 personas están haciendo el mismo ayuno, tal vez siguiendo el mismo patrón, haciendo un ayuno de Daniel y hasta comer las mismas comidas. La mitad de ellos están agradando a Dios y la mitad no. Es un misterio, pero es un hecho. Así que necesitamos aprender por razón de este ayuno, cómo agradar al Señor en este ayuno, para que lo hagamos de manera que busquemos su rostro con hambre de Él. Por eso cantamos esa canción hoy. Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti. Busco tu rostro, necesito tu presencia. Tengo hambre de ti, Jesús. Y humillar tu alma es acerca de someter tus apetitos bajo la mano poderosa de Dios y reposicionar ese apetito en Él. Deseo de Él en vez de hambre por aquello, o lo que sea que todos nosotros tendemos a desear. Todos tenemos deseos. Todos nosotros tenemos cosas en nuestra vida que específicamente deseamos, ¿correcto? Todos lo tenemos y todos somos diferentes, pero es un deseo, un anhelo, es un aliento robado, es una influencia robada que fue influenciada por la serpiente para tomar ese deseo, ese apetito por la vida de Dios y ponerlo en el conocimiento que Dios nunca quiso que tuviéramos. Gracias, Jesús. Al menos no hasta que Él lo decidiera. Así que estoy en Isaías capítulo 58, y voy a ir. El Señor cambió esta lección en mí justo antes del servicio, así que había estado trabajando todo el día en otra lección. Él es mi jefe, así que no me puedo quejar. No iba a enseñar esto, pero aquí estamos. Tenía una lección totalmente diferente. Realmente siento que debo dar, pero no es para esta noche, así que está bien, Dios es Dios. ¿Y quién soy yo sino un vaso? Un siervo, una herramienta. Verán, esta es la manera en la que yo pienso de mí mismo y la manera en que pienso de ustedes. Miren en una caja de herramientas y está la primera parte ahí del maestro, todas las herramientas están ahí, lo que él necesita para cumplir lo que él ha diseñado y que necesita hacer nacer o a que se vea a la existencia. Me veo a mí mismo como una de esas herramientas, descansando ahí en la mesa o colgando en la pared, y ustedes ahí conmigo en la mesa o en la pared, y el maestro viene y toma una herramienta y la usa como él desea para cumplir cierta cosa. Y esta cosa en esta cosa que él está formado y haciendo. Luego lo deja y levanta a alguien más u otra herramienta para continuar trabajando con eso. Todos somos vasos, todos somos herramientas. ¿Quiénes somos para decir qué en contra del maestro? Nada. Sería extraño si tomaras un desarmador en tu casa para arreglar algo y escucharas al desarmador decirte: no me uses así. Quiero ser usado como martillo, voltéame y usa el otro final. Quiero ser más poderoso que solo estar ahí atornillando tornillos. Tomarías esa cosa y le dirías: perdóname, tú eres un desarmador y tienes un propósito, y tu propósito es atornillar tornillos. Así que así me veo a mí mismo, una pequeña herramienta en la caja de herramientas del maestro que él levanta para su propósito. Bueno, estoy en Isaías 58 y voy a empezar a leer en el verso 1. Este capítulo es dinámico y no sé si se han tomado el tema para ir lento por él, pero voy a tratar de hacerlo hoy. Clama
a voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como trompeta. Esta es la palabra del Señor hablándole a Isaías. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ahora yo veo ese versículo y digo, Señor, qué vista tan rara en el mundo de la iglesia de hoy. Qué vista tan rara ver un profeta de Dios pararse y clamar a gran voz, con voz de trompeta, hablando a los oídos del pueblo de Dios, que la palabra del Señor les muestre su transgresión y su pecado. Esta palabra transgresión significa revolver y revelar. Muéstrale a mi pueblo su rebelión. Hombre, déjame decirte algo. Si yo estuviera buscando un trabajo como pastor y fuera a una iglesia a tener una entrevista en iglesias como lo hacen muchas iglesias estos días, cambian de pastor como cambiar de calcetines y bueno, necesitamos otro pastor, no nos gusta este, así que votémoslo. Estoy tan feliz de que 7 pilares no sea así. No me pueden votar para que me salga. Se pueden ir, pero no me pueden votar para que me vaya. Lo puse así de acuerdo a la palabra, porque eso no es el orden de Dios. Dios no quería que fuera así. Dios quería que un siervo de Dios lo hace mal, entonces los ancianos y los hermanos vinieran y lo enfrentaran y trataran con el asunto, no solo decir, votamos, ya te vas, vamos a escoger a alguien más. Gracias, Jesús. Así que se imaginan si estuvieran en alguna iglesia en algún lado y dijeran, bueno, es tu turno de predicar este domingo, vamos a votar. Ya ves si la iglesia te quiere o no. Yo estaría ahí clamando a gran voz, como con voz de trompeta, y mostrarle al pueblo de Dios sus transgresiones y su rebelión contra la voluntad de Dios y sus pecados, que significa, esta palabra que dice aquí pecado, significa ofensa, significa pecar habitualmente. En otras palabras, mis hábitos pecaminosos. No solo un pecado que cometimos y luego ya nos arrepentimos o lo que sea, pero pecados habituales. Muéstrale a mi pueblo lo que hacen una y otra vez. En mi casa, en mi presencia, en mi rostro, hacia mi monte santo. Muéstrale a mi pueblo, levanta tu voz, sé como el sonido de una poderosa trompeta. Gloria a Dios. Y pon en sus oídos, muéstrales, revélales, manifiéstales, gloria a Dios. Dales entendimiento. Significa pon enfrente de sus caras. Significa pararse firmemente y hablar firmemente en oposición hacia donde ellos están caminando. Anuncia a mi pueblo su rebelión y los pecados habituales. Que me buscan cada día, verso 2. Ahora este verso, el verso 2. Cualquier pastor que tan solo leyera el versículo 2 diría, es el tipo de iglesia que yo quiero. Suena como una iglesia perfecta. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiese dejado el derecho, los juicios, los veredictos de Dios, de su Dios. Pregúntanme derechos de justicia y quieren acercarse a Dios.
toman deleite en acercarse a Dios. Esto no suena, ¿a poco no suena como una iglesia asombrosa? Lo voy a leer otra vez. Ahora, cheque el contexto aquí. Él empieza diciéndole a Isaías: te llamé para pararte como una fuerza opositora poderosa contra el rostro de mi pueblo, pueblo que me busca cada día, que quieren saber mis caminos, nación que hace justicia y que no ha dejado el derecho de Dios y busca esos derechos de justicia y quieren acercarse a Dios. Esa es la congregación que Dios le dijo a Isaías: ve y muéstrales sus transgresiones. ¿Cómo se sentirían si fueran aquellos que parados enfrente de aquella iglesia y externamente esto es lo que ves? Esta es la justicia que tú ves. Tenemos una congregación de gente que amamos a Dios. ¿Pueden bajarle un poquito al frío? Amamos a Dios, nos deleitamos en Él, buscamos su rostro, buscamos sus ordenanzas y amamos acercarnos a Él. Amamos venir a su casa, amamos adorar al Señor. Isaías, párate, grita como una trompeta en frente de la gente y muéstrales su rebelión. Ten misericordia. Muéstrales sus pecados habituales. Pueden tener todo eso y en algún lugar aquí buscando en la oscuridad atrás hay algo que Dios dice: esto está bien, pero hay algo aquí que me está molestando. ¿Por qué? Dicen, bueno, aquí vamos ahora. Esta es ahora la congregación hablando. Esta gente justa y asombrosa que se deleita en su Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Aquí está el pueblo acusando a Dios. Hemos ayunado, nos hemos humillado, hemos afligido nuestras almas, hemos bajado delante de ti, hemos mantenido los días de fiesta que eran precedidos por días de ayuno, hemos mantenido las ordenanzas de Dios, pero pareciera ser que no tiene efecto. No escuchas, no parece que escuches, parece que no te importa. Esta era su acusación a Dios. Se habían acercado, habían venido a su casa, lo habían amado, habían hecho esto y lo otro, todas las ordenanzas, las leyes, habían abrazado los veredictos de Dios. La palabra mishpat en hebreo, que significa favorables o no favorables, los habían abrazado, los amaban, y aún así están acusando a Dios de no moverse cuando ellos ayunaban, de no moverse cuando ellos afligían su alma. He aquí, ahora Dios les habla a ellos, que en el día de vuestro ayuno, ahora, les recuerdo, este ayuno es el día en que estaban afligiendo sus almas, ¿verdad? Miren lo que pasa. He aquí que en el día de vuestro ayuno halláis lo que queréis, encuentran placer, dice en inglés. Esa palabra placer significa llevas a cabo tus propios deseos. Conozco a gente, bueno, deje mejor decirlo así. Y no es que conozca a personas, sí las conozco muchas personas, pero déjenme usarme a mí mismo como ejemplo. En muchos ayunos, a través de los años, en los que he hecho, hacer que el tiempo pase. No puedes comer, así que voy a ir a la
tienda a comprar. Voy a hacer algo para ocuparme y no esté pensando en que tengo hambre. Ve a manejar por ahí a algún lado o ve a la playa en Nueva Zelanda y camina, lo que sea. Dios está diciendo en este día, cuando ayunas o como dices que te estás humillando delante de mí, dice, andas ahí de un lado para otro haciendo lo que tú quieres, tu propia cosa, lo que te agrada. A ti no estás pensando en lo que estás haciendo. Tu corazón, tu alma no está en ello, está en esto. Contando los días o contando las horas que falten para orar hasta que se acabe y tratando de encontrar algún tipo de placer o autosatisfacción que llene el vacío de no estar comiendo, que es lo que tú más estás deseando. Todos digan amén. Ouch. ¿A poco no es verdad, hermana? Somos culpables de esto. Todos somos culpables. Así que tratamos de hacer 2 de estos, 3 de aquellos o lo que sea para llenar el vacío. Pero ese vacío ahí es precisamente la cosa que Dios ha creado. Tú quitas esa comida o ese apetito o ese hambre. Bueno, no hambre, pero ese apetito de esa cosa que llenas con comida o lo que sea de lo que estés ayunando y hay un vacío. Y ese vacío tratamos de llenarlo con algo más, con otro placer en vez de Dios. Y es aquí donde nos quedamos cortos de entrar a un ayuno que produce poder. Oh, hombre, esto es poderoso. Bueno, he aquí que en el día de vuestro ayuno halláis lo que queréis y todos demandáis vuestras haciendas. Buscan sus propios placeres y ponemos carga en otros. Bueno, aquí está otra cosa. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. En otras palabras, tratas de poner a Dios de tu lado, tratas de ponerlo en tu equipo, tratas que Dios esté de tu parte en la arena, en donde Él dice, tu ayuno lo haces para contiendas y debates, tratas de ganar algo contra alguien. Hola. Puede ser un enemigo. Sí, mátalo, Señor. Destrúyelo, Señor. Así que ayunas para debatir. Voy a ser más poderoso, voy a tener una respuesta, voy a obtener esto. Es para debate y es para contiendas, tratando de que Dios entre en esta arena de este ayuno en tu equipo, para que tú salgas con la bandera y siendo ganador del equipo. Y Dios le dice, no puedes ayunar así. Si tu propósito y tu razón no soy yo, mi rostro, mi presencia, mi gloria, mi honor, mi casa, si esa no es la razón, si no es el propósito, entonces estamos perdiendo el propósito. Y soy tan culpable, como todos estarán diciendo tal vez de ustedes mismos. Ayuno en el pasado, caminando, haciendo tus propias cosas, tus placeres, haciendo tiempo, llenando vacíos y todavía diciéndole a Dios, creo en ti, creo que vas a hacer eso y me vas a levantar y voy a tener tal victoria sobre mis enemigos y me van a ver floreciendo y creciendo y bla, bla, bla. Y Dios dice, eso no es el ayuno que me agrada. El motivo está equivocado, las razones están equivocadas. Estás tomando un tono equivocado.
Aleluya. ¿Tiene sentido hasta ahorita? Dice, no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Así no es como vas a conseguir que Dios te oiga. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, dice Dios, que de día aflige el hombre su alma? ¿Es ese? Que encorve su cabeza como un junco. Oh, estoy ayunando, estoy tan débil, soy tan pobre. Y haga cama de saco y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Y entonces continúa y dice, ¿no es antes el ayuno que yo escogí? ¿No es antes el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras? Quisiera que alguien gritara aquí esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Desatar las ligaduras de impiedad, que significa los errores morales o violaciones contra la ley de Dios. Significa iniquidad, que significa pervertir y retorcer lo que es derecho. ¿No es este el ayuno que escogí, desatar las ligas de impiedad? No está hablando de que vayas por ahí y las desates para alguien más. Desata las ligaduras de ti mismo. Esta primera porción del ayuno que agrada a Dios tiene que ver con el arrepentimiento del alma. El arrepentir del alma. Si no nos vamos a arrepentir cuando ayunamos delante del Señor, nuestro ayuno tiene muy poco o ningún poder o valor. El arrepentimiento, antes que todo, santos, es fundamental, es un fundamento, un asunto fundamental en tu relación con Dios. Si no hay arrepentimiento, no hay relación con Dios. No puedes tener una relación con Dios sin arrepentimiento. No es posible. Y aún así, el arrepentimiento es la cosa que probablemente hacemos menos, es de lo que menos hablamos, de lo que menos se predica en los púlpitos alrededor del mundo, porque no queremos molestar a la gente. Y aún así, Dios llama a su pueblo repetidamente una y otra vez. Desde la historia del Antiguo Testamento y de la Iglesia del Nuevo Testamento, hubo un llamado continuo al arrepentimiento y santificación. Es lo que iba a enseñar hoy. Llegaremos a eso. Gracias, Jesús. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo que pueda verse a sí mismos y ver su necesidad y ver dónde no lo están agradando, en donde no se pueden comparar a Él. Solo hay una. En el total de mi existencia solo hay uno al que Dios quiere que me compare, y ese es Jesús. No me puedo comparar con ustedes o ustedes conmigo. Debemos compararnos o medirnos quiénes somos en nuestras vidas espirituales, nuestro caminar con Dios. Lo debemos medirlo con Jesús. Él es la medida, Él es la vara de la medida. Y cómo nos podemos medir a su semejanza, a su carácter, a su imagen, a su belleza, a su amor, su humildad, su gracia, su poder. Cuando haces eso, tienes mucho de qué arrepentirte. Cuando Él es la medida, la vara de la medida, cuando Él es el que con el que nos comparamos, hay cantidad de cosas por las que hay que arrepentirse.
Yo puedo ser testigo de esta primer cosa, de los tantos lugares en donde he estado. El Señor me ha bendecido para ir a 73 países alrededor del mundo. Esos son muchos países. He conocido a mucha gente, he estado en muchas culturas, enseñado y predicado y ministrado en multitud de culturas, en todo tipo de iglesias, desde los más muertos hasta los más vivos y todos los que están en medio. Pero una cosa es común entre cada una de ellas. Es esto: el pueblo de Dios tiene un tiempo difícil para encontrar algo de que arrepentirse. Eso hace volar mi mente. Eso es porque el pueblo de Dios no vive en su presencia. No viven en su palabra. No están viendo a través de sus ojos o en el espejo. Cuando ves en el espejo, miras a través de sus ojos en la palabra de Dios y ves como Él ve. Y esto es la razón esto es de lo que se trata el ayuno. Esto es por lo que creo que Dios quiere que hable lo que no se ha dicho, que este tiempo de ayuno sea un tiempo de arrepentimiento. No hay mover de Dios registrado en la palabra deOs que no venga del arrepentimiento. Miren a través de la historia de los avivamientos que se han llevado a cabo en nuestra historia, han nacido del arrepentimiento. Yo creo que Dios quiere darnos un avivamiento, pero no va a venir cuando estamos como esta iglesia aquí. Oh, te amamos, oh, te obedecemos, amamos tu presencia, nos encanta venir a la iglesia, oh, nos encanta acercarnos, nos encanta sentir la presencia de Dios, pero entonces sales y no hay cambio, porque no hay arrepentimiento. Así que las cosas continúan igual y Dios dice todo el tiempo: verán, ya me moví aquí, ya hice aquello, pero no hay respuesta. No ha habido liberación de las ligaduras de impiedad que te mantienen cautivo y te mantienen atado a la cosa de la que quiero desatarte y sacarte. Es increíble. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido la oportunidad de ser pastor, tal vez. A lo mejor algunos de ustedes sí. Pero una de las cosas más difíciles como líder, como pastor, como alimentador de las ovejas, es ver la falta. Y no estoy hablando de... Ya he servido a Dios por 40 años, entonces... Cuando digo esto, estoy jalando de muchos años. No estoy apuntando a ustedes específicamente en la cabeza. Es la falta de respuesta al mover de Dios. Dios se mueve, Él nos jala, Él habla, Él sacude, Él nos levanta y nosotros no nos arrepentimos. Así que nada cambia. Permanecemos como somos. Y Él continúa. Entonces te preguntas: ¿y por qué estoy aquí en el polvo otra vez? Se necesita arrepentimiento para ir a cualquier lado con Dios. No te puedes mover con Dios, no puedes caminar con Dios, no puedes vivir para Dios, no puedes servir a Dios justamente, fielmente, lealmente, sin arrepentimiento. Así que entre más te acercas a Él, así es como sabes que te estás acercando al Señor, porque ves más de ti. Estás viendo más de quién eres.
Esta fue la experiencia de Isaías cuando él vio al Señor alto y sublime, su presencia bajando de su trono y llenando el templo. Dice, ay de mí, es el profeta de Dios hablando la palabra de Dios de sus labios llenos de fuego. Dice, soy de labios impuros, y era el profeta, pero esto es lo que pasa cuando te acercas cada vez más a él, ves y más de ti. Y es por eso que alguna gente se confunde y dice, esperen, yo suponía que estaba haciendo mejor, me siento que estoy peor. ¿Verdad que sí? Es como, pensé que eso era enojo. Uy, estoy sintiendo enojo otra vez. Estoy sintiendo aquello, lo que sea. No es que estés empeorando, es que Dios te está permitiendo ver. ¿Por qué? Para que te arrepientas. Solo hay una cosa que le puedes dar a Dios que Él no te dio. Todo lo que le ofreces a Dios, Él te lo dio. Adoración, Él te dio la fuerza, la voz, la energía, Él te la dio a ti. Los dones para servir a Dios, Él te los dio. Mi servicio al Señor aquí, Él me lo dio. Es todo viene de Él. Solo hay una cosa que le puedes dar que Él no te dio, y ese es tu pecado. Él quiere tu pecado. Él quiere mi rebelión. Él quiere mi obstinación contra Dios. Sí, por eso envió a Jesús a morir por mí. Así que cada vez que nos arrepentimos, justificamos la razón por la que Jesús murió. Cada vez que vamos delante de Él con nuestra necesidad, nuestro pecado, nuestra suciedad, nuestra rebelión, nuestro sinsentido habitual, lo que sea, cuando lo hacemos, justificamos la razón por la que Jesús colgó en la cruz, porque eso fue lo que hizo, para que pudiéramos desatar las ligaduras de impiedad. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión o las cargas pesadas y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Hay 4 aquí, que es un estudio poderoso que merece que lo veamos aparte. Eso tiene que ver contigo acerca de lo que Dios está tratando en ti. Entonces venimos al 7 y dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne. No te escondas de tu propia carne, dice en inglés. Gloria a Dios. Hola. Ahora, este verso, aparte de esa parte final, tiene que ver contigo alcanzando a otros, no pensando en ti mismo y en tu hambre y tu necesidad, sino llevando la palabra para que llegue a alguien más, o alimentando a alguien más, o alimentarlo con una pieza de pan, lo que sea. Pensar en aquellos que son menos afortunados que ti, y entonces no te escondas de tu propia carne. Este es el ayuno que agrada al Señor. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y oírte a Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Alguien grite a su nombre. Gloria a Dios.
Si quitares de en medio de ti el yugo, el extender el dedo y hablar vanidad, y si derramares tu alma al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y podemos seguir con eso. Logré mi punto aquí. El asunto es que podemos agradar o desagradar a Dios. Su queja contra Dios era, verán, no nos escuchas. Y la queja de Dios era, no me estás agradando. Entonces termina diciendo, pero si lo haces, si haces lo que yo estoy pidiendo de ti, si te arrepientes, si desatas las ligaduras, las cargas, los yugos, haces arrepentimiento, dejas esa carga tan grande que fácilmente te decepcionas. Si haces eso y te preocupas por otros en medio de tu humildad, en medio de tu aflicción, extiendes tu mano para tocar la vida de alguien más en vez de estarte concentrando en tu propia miseria. Dios dice, si haces eso, vas a hablar y yo te voy a escuchar. Aleluya. Es poderoso. Ahora entiendo que hice esto un poco injustamente, porque esto necesita una semana cuando menos. Hay mucho en este capítulo, pero si tienen una visión en este tiempo en el que ya vamos en el cuarto día de ayuno, se necesita decir ahorita, porque este es el espíritu que sé que Dios está queriendo traer sobre nosotros. Vine al cuarto de la familia otra vez, mi esposa estaba ahí y puse mis manos así y dije, nena, siento el agitar de las alas de la paloma. Está en un nido. Y se está agitando sobre este nido, lo puedo sentir en mi ser y sé, no lo sabía entonces, pero sé que este es el mover del Espíritu agitándose sobre nosotros, jalándonos a un lugar de arrepentimiento delante de Dios. Podrá ser que seamos como esta nación. Oh, nos encanta la iglesia. A todos nos encanta. Amamos la presencia de Dios, todos lo hacemos. Por eso estamos aquí agarrándonos. Amamos la palabra de Dios, amamos sus veredictos, sus ordenanzas. Lo deseamos. Es exactamente lo que dice aquí el Señor, pero en medio de todo eso, Él levanta al profeta Isaías y le dice, ve con mi pueblo, grita fuerte, habla como una fuerte trompeta y muestra, manifiesta, exponles. Eso hace explotar mi mente. Exponles su impiedad, su rebelión, sus transgresiones y sus pecados habituales, de siempre estar alejándome, siempre alejando a Dios. Dios habla y nosotros respondemos momentáneamente, pero ese es el problema. Es momentáneo. No se vuelve una roca de cambio en nuestra vida. Miren, yo sé que todos somos humanos. No vamos a ser perfectos en el transcurso de la noche. No vamos a hacer nada de nada durante la noche. Por eso Dios nos da tiempo. Por eso vivimos en esta cosa llamada tiempo. Gracias a Dios por el tiempo. Porque en esta cosa llamada tiempo, que no es otra cosa sino una gota de agua en oposición a un gran océano, el tiempo es una gota de agua en comparación a la eternidad. Si yo estuviera en medio del océano Atlántico y pongo mi dedo, he pescado ahí en el
en el océano. Muchas veces no se ve nada alrededor, nada sino mar. Pones tu dedo en esa agua fría, lo levantas en la punta de tu dedo, va a haber una gota. Todo este océano es la eternidad. Y esa gota de agua es el tiempo. Es una parte de la eternidad que fue puesta en una rueda en movimiento, con segundos y horas y días y semanas y meses y años y décadas y milenios. Eso es el tiempo, es parte de la eternidad. Y uno de esos días va a caer por fin, de regreso a la eternidad. Pero Dios nos ha dado esa gota, y antes de que regrese esa gota al seno de Dios, de regreso a la eternidad, tenemos la oportunidad de encontrarlo, de encontrar su propósito. Y no rebelarnos en contra de eso, aunque todos lo hacemos. Yo soy culpable, todos somos culpables. Pero responder al propósito de Dios mientras tenemos tiempo, mientras vivimos en esta cosa, esta pequeña gota que se está acercando mucho a ser llevada de regreso al golfo de la eternidad. Es asombroso. Así que en este ayuno en el que estamos haciendo para todos aquí y todos los que se nos ha unido alrededor del mundo, esta es mi oración, mi hambre, mi deseo, que encontremos un lugar y nos arrepintamos como nunca lo hemos hecho antes. Voy a enseñar sobre eso. Sé que Dios quiere que vayamos aquí primero. Vamos a hablar de ello la siguiente vez, acerca del arrepentimiento. ¿Cómo se ve? ¿Cómo nos arrepentimos? Es tan hermoso conocer la verdad. Gracias, Señor. ¿No están contentos por la palabra de Dios? Gracias, Jesús. Inclinemos nuestros rostros y démosle gracias. Jesús, estoy agradecido de que tengamos un lugar al que podemos venir y que todavía vivamos en un país en donde podemos hacer esto, con esta libertad para venir y escuchar tu palabra. Señor, como esta nación a la que fue enviada Isaías, somos iguales. Te amamos, te deseamos, nos encanta acercarnos, amamos tus veredictos, alabamos a ellos y amamos tu presencia, pero Señor, somos culpables de ser rebeldes. Somos culpables de pelear contra ti, somos culpables de pecados habituales que hemos acarreado con nosotros tanto tiempo y que te han alejado cuando tú quieres acercarnos más. Ayúdanos, Cordero de Dios, ayuda a tu pueblo aquí esta noche y alrededor del mundo, que se agarren de tu verdad y que podamos de hecho ser un pueblo arrepentido y que haya cambio en nuestras vidas mientras crecemos para ser más como tú en carácter, naturaleza y parecido. Te amamos y te doy gracias por eso. Gracias por tu palabra, tu espíritu y tu presencia esta noche. En el maravilloso nombre de Jesús, todo el mundo dice amén.